Empezamos. Estamos hablando del tema de resistencia, fue lo último que nos quedamos. Decíamos, los conductores conducen electricidad, los aislantes no la conducen. Los conductores conducen electricidad, pero no todos iguales. Hay algunos conductores que son mejores conductores que otros. Por ejemplo, el oro es un muy buen conductor. El hierro lo es, pero no tan bien como el oro o la plata. Entonces, conducen con diferentes facilidades dependiendo del material que sea. Eh, Ese concepto de la resistencia es algo inherente a la materia, no se puede eliminar del todo, puede variar dependiendo del elemento que consideremos, pero es algo que no es necesariamente algo malo, quiero decir. eh, Ahí les va. Me compré una campana de estufa, muy bien, China, para variar, ¿no? Entonces los foquitos que tiene la campana de la estufa se funden, se queman. Que caramba, ¿cómo es posible? Y me rompí la cabeza buscando los reemplazos porque hecho en China, ¿no? Y anduve investigando por qué se funden los focos. Encontré en Amazon por fin los reemplazos. Compré un montón, creo que son 100, una cosa así, son muy baratos. Los cambio y se siguen fundiendo, se siguen fundiendo. Entonces resulta, quité la tapa del foco y medí con un instrumento que se llama multímetro, luego lo voy a mostrar, un aparato para medir voltajes, corrientes, resistencias y todo, hasta temperatura. Y medí el voltaje que alimentaría esos foquitos. Entonces encontré que ese voltaje es de 20 voltios, 20, 20, 20. Y sí, pues es que hay un transformador que convierte el voltaje de 110, que es el normal, lo reduce. De hecho, esos transformadores son muy comunes en la prepa, tengo como 10, porque armé unos aparatillos y alguna vez. Y sí, lo reduce a 20 voltios. El problema es que los foquitos que tengo, y no he encontrado otros, son de 12 voltios, no de 20. Dije, bueno, pues a ver qué pasa. Los funden, se siguen quemando. ¿Por qué? Porque es mucho. 20 voltios para 12 que está previsto, pues es demasiado. ¿Qué necesito hacer? Disminuir la corriente eléctrica, bajarle. Pero según vimos, la resistencia lo que hace es que regula la velocidad con la cual la corriente eléctrica circula. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Ponerle una resistencia exprofeso, o sea, las resistencias se compran con un objetivo determinado, regular la corriente eléctrica que pasa por un circuito, están hechas para eso. Entonces voy a buscar la resistencia adecuada para que reduzca la corriente eléctrica en ese circuito, incremente el foco para que soporte y no se queme. Si ustedes abren un aparato eléctrico, circuito, van a ver un montón de resistencias. Son las resistencias previstas en el diseño para que el instrumento funcione. Entonces, no es algo malo, están presentes siempre que hay un conductor, pero las hay expresamente para controlar la corriente. Miren, voy a mostrarles ahorita. mm, Déjenme primero ubicar la imagen. Ahí. Es una imagen de internet. Ahí la tienen. ¿Sí? Esta es una resistencia. Están hechas de una cubierta plástica. Son muy pequeñitas, ¿eh? Muy pequeñitas. Tamaño de un dedo más o menos, aunque las hay más grandes, pero son muy pequeños normalmente. Están hechas de un forro como de plástico y adentro traen un hilo de carbón, el carbón es un conductor, y enrollado, enrollado, enrollado. Entonces, la corriente eléctrica entra por un lado y por el otro, y esta resistencia expresamente sirve para reducir la corriente al valor que queramos. ¿La quieres reducir la corriente? ¿Cuánto quieres? Y dime qué valor de resistencia debe ser. Como son muy pequeñitas, no hay espacio para que le pongan aquí con letras el valor de la resistencia. Son de estos, ¿verdad? ¿Eh? ¿Ok?
Bueno, estas son hay muchos tipos, ¿no? Pero el valor de la resistencia numérico se obtiene con una clave. No es tema BI, es una información general, no es importante. Hay un código de colores que aquí aparece. Los valores numéricos contra colores. Una de las barritas es color metálico. Lo correcto para leerla es que la barrita dorada o la hay plateada, dorada y sin color. Esté a la derecha, es la forma correcta. Luego van a ver estos colores, que por ejemplo es café y se van acá, que por ejemplo es 2. Bueno, aquí significa un 2. El siguiente es un rojo que vale 2 también. 2 y 2, 22. ¿Sí? Y luego negro. El negro es el factor de 10, que en este caso es 0. Sería 22 por 10 a la 0. 22. Este es de 22 ohms. Puede ser que, por ejemplo, sea 1, que este da 5, pues son 15. Y que acá fuera 3, 15 por 10 a la 3, 15.000. Y así se puede leer el valor de la resistencia. El dorado que va atrás, que puede ser plateado o ningún color, tiene que ver con la precisión, con la calidad. Esto es, ustedes quieren una resistencia de 220 ohms, por ejemplo. Te van a decir, bueno, pero ¿qué tan preciso? ¿Por qué? La más malita es la que no tiene nada aquí. Y esos tienen un margen de variación como de un 25%. Quiere decir que el valor de la resistencia, ya que la miden, va a ser en 220 ohms, más o menos un 25%. Si esa resistencia no es muy importante que tenga ese valor exacto, está bien, cómprelo sin color. Pero luego viene la plateada, creo que es de 10%, la precisión, y la mejor que es la dorada, que es del 5%. Esa, por ejemplo, debe estar el valor nominal más o menos 5% de ese valor. Eso tiene que ver con qué? Con el precio. Conforme le cambien el tono de la barra a color dorado, cuesta más. Curiosamente, el valor de la resistencia como tal no importa con el precio. O sea, una resistencia de 5 ohms y una de 500.000 ohms puede costar lo mismo. ¿Qué les diré? Un peso, 2 pesos, ahí en estéreo. No vale nada. Pero lo que le da el precio es, uno, la barrita de color y sobre todo la potencia que disipa. Quiere decir que entre mayor potencia disipe, soporta corrientes más elevadas. Hay de un cuarto de watt, de medio watt, de un watt, de 2 watts, ahí se van. Entre mayor sea la potencia, más cara es. Ahí sí pueden tener una resistencia que les cueste 100 pesos de alta potencia. Si ustedes van a colocar una resistencia para un circuito y le ponen una potencia pequeña, se va a quemar. De hecho, los aparatos eléctricos, reproductores de música y ese tipo de cosas, si se compra un aparato baratón, digamos, no muy fino, funciona bien, pero normalmente los componentes que le ponen están muy al borde de la potencia que necesita. Por ejemplo, si va a consumir 10 watts, le ponen una resistencia de 10 watts que va a funcionar bien, porque es nominal, 10 watts, 10 watts, pero se va a estar calentando. Y conforme pasa el tiempo, los meses y demás, se empieza a resquebrajar hasta que se quema. Cuando esto sucede, se rompe y los técnicos en la electrónica dicen la resistencia se abrió. Se abrió quiere decir que no conduce electricidad, cada vez que la cortaron. Por ende, lo mejor, los aparatos más finitos, si va a consumir 10 watts, le ponen 15 watts, o sea, más alta la potencia de la que va a utilizar para que se caliente menos. Eso es lo ideal. Entonces, esas son las resistencias. Entonces, no es algo malo, digo, se necesita para controlar los circuitos. Cuando vemos el tema de circuitos eléctricos, vamos a echarnos un clavado a cálculo de corriente, voltaje, con diferentes resistencias, etcétera, etcétera, etcétera. Profe, Dime. ¿y qué significan las cositas de abajo, las negras? Esto, Los, sí. sí, perdón, este es el símbolo para dibujarlo en un pizarrón. Si resistencia en un circuito, se dibuja con una línea quebrada. Ese es el dibujo más oficial, digamos, ¿sí? Pero resulta que tipográficamente es medio latoso dibujar eso. Entonces, en lugar de dibujar las líneas quebradas, se dibuja un cuadrito. Es lo mismo, resistencia y resistencia. ¿Cuál usa el BI? El cuadrito. ¿Sí? En los libros a veces ponen las puntitas. Por cierto, este,
La cantidad de piquitos que aquí se ponen no tiene que ver nada con la resistencia, ni la potencia, ni nada. Puede poner 3, 4, 5, lo que sea. Así que no es un símbolo ciego nada más para resistencia. Bien, hasta aquí. Mm, vamos a continuar. Bien, vimos que la resistencia está definida como el cociente entre el voltaje y la corriente. Ah, para conductores, cuando digo conductores me estoy refiriendo a cables, hierro, plata, lo que sea. Para conductores, R es constante. Digo, constante no quiere decir que sea constante universal. Depende del largo del alambre, depende del grosor del cable, etc. Pero si tengo una pieza determinada de algún metal y yo le aplico aquí voltaje, la corriente que va a circular es tal que el valor de resistencia se mantenga fijo. Por ejemplo, haz de cuenta, si tengo voltaje sobre corriente y le aplico 20 voltios, digamos, pues mido la corriente y resulta que es de 2 amperes. Quiere decir que la resistencia es de 10 ohms. Si en un conductor yo cambio y en lugar de 20 voltios le pongo 40 voltios, voy a encontrar que la corriente ahora es de 4 amperes, de tal forma que la resistencia sigue siendo de 10 ohms. A esto me refiero. Que al cambiar el voltaje que le están aplicando al conductor, la corriente se modifica de tal manera que la resistencia es siempre la misma. Eso ocurre con los conductores. Si esto no se cumple, pues está bien, solo que no es un conductor. Hay materiales llamados semiconductores que funcionan, solo que esta propiedad de que la resistencia se mantenga fija no opera, va cambiando. La ley de Ohm. Para conductores solamente, la corriente que circula es directamente proporcional al voltaje aplicado. Proporcional. Si reemplazo el símbolo de proporcionalidad por una igualdad y una constante, resulta que la constante de proporción es justamente la resistencia. Le dio. Dirán que es redundante, pues que no es esto. Pues sí, sí es lo mismo. Siempre que explico este tema me acuerdo de una anécdota hace muchos años. Nos reuníamos un grupo de amigos por las tardes a tomar café en una cafetería, en un Benavides, y todos eran ingenieros. Y había un ingeniero, uno de ellos, que tenía fama de no ser muy listo, ingeniero mecánico, por cierto. Y otro de ellos, que le gustaba burlarse de él, decía, oigan, dice el ingeniero, dice el ingeniero fulano, ¿sí? Que la ley de Ohm es V igual a I por R. Y todos se reían. Bueno, es que la ley de Ohm sí dice que V es igual a I por R, siempre y cuando la R que aparezca sea constante. Porque si no es constante, es la definición de resistencia, pero no ley de Ohm. ¿Me explico? La ley de Ohm se aplica para materiales conductores que manifiesten la misma resistencia, no importa el voltaje aplicado y la corriente que resulta. Cables de metal, hierro, cobre, oro, lo que sea. Las resistencias, como la que les mostré en la imagen de hace un momento, así son. Le cambian el voltaje y la corriente se va ajustando para que al dividir siempre es de lo mismo.
Los materiales que cumplen con la ley de Ohm, ya sé, son conductores, pero también se llaman ómicos. Materiales ómicos. Si es una regla de proporción de este tipo, y trazo la gráfica, por supuesto que el resultado va a ser una línea recta, ¿verdad? O sea, ecuación de tipo lineal, proporcional. ¿Qué preguntan en las pruebas del BEI cuando hablan de la prueba 1 les encanta? Por ejemplo, si tengo dos gráficas, una así y otra así. Desde el momento que es una línea recta, sé que cumple con la ley de Ohm, sé que es un material ómico, sé que es un conductor. Entonces, llamémosle R1 que tiene resistencia R1, resistencia R2. ¿Qué es lo que preguntan usualmente en las pruebas de BEI? Esa gráfica representa resistencias. ¿Cuál resistencia es mayor? ¿Cómo ven? ¿Cuál resistencia es mayor? ¿R1 o R2? ¿Qué huele? R1, ¿no, R2. prof? R, R1. Déjenme les explico. Trucos y trampas del BEI. Bueno, realmente no es una trampa. Hay que tener cuidado. Fíjense el dibujo como lo tracé. Puse la corriente en el eje Y y el voltaje en el eje X. ¿Sí? Esa es la variable independiente y esa es la variable dependiente. Tiene sentido, porque recuerden el modelito del tanque con agua y el tubo y la llave. La llave es la resistencia, la corriente es lo que sale, y la profundidad del agua es el voltaje. ¿Sí? Cuando hago conecto un circuito, el voltaje es la variable que yo escojo. Yo decido si lo estoy conectando a una batería de 12 voltios o a un tomacorriente de 110 voltios en un muro. Yo lo decido, yo lo escojo. Por eso es la variable independiente y débil aquí. Y la corriente es lo que resulta, que depende de la resistencia en el tubo. ¿Te das cuenta que debe estar la variable corriente acá y el voltaje acá? Aunque pues tampoco tiene nada de malo si lo cambiamos. Pero lo correcto, estrictamente correcto, es que sea corriente arriba y voltaje abajo. Y al BEI les encanta cambiar la posición de las letras. Entonces, simplemente al ver esto, me doy cuenta que, por ejemplo, R2, que está mal levantada, al cambiar el voltaje, la corriente aumenta más rápido que con R1. Entonces quiere decir que R1 es mayor que R2. La R2 es más débil porque la corriente cambia más rápido. Que si les cambian la posición de las variables, ya sabrán, al revés. De acuerdo con esto, el modelo estrictamente correcto que es este, de la expresión V es igual a I por R, ¿sí? Si despejamos la corriente, me queda como 1 sobre R por V. Estoy pensando en la ecuación de la geometría analítica y es igual a M por X. Y esa es la pendiente, ¿no? El coeficiente de la variable independiente. Entonces el coeficiente de la variable independiente aquí es 1 sobre R. Entonces el gradiente, que es un nombre muy BI, el gradiente o pendiente, como le quieran llamar, es igual al recíproco de la resistencia.
1 sobre R. No es importante, es información. Ese coeficiente 1 sobre R, el recíproco de la resistencia, se llama conductancia. Los que van a estudiar ingeniería se lo van a topar. Para ello no es importante. O sea que la pendiente de la gráfica de corriente contra voltaje es la conductancia, el recíproco de la resistencia. Bien. Miren. Tipos de resistencias. Ya sé, la de la barrita con colores que es la fija, la de la ley de Ohm, tal cual. Pero hay materiales que se llaman semiconductores. O sea, semiconductores son medioconductores, o sea, son conductores a veces, que no cumplen justamente con la ley de Ohm, porque varían dependiendo del voltaje que le aplican o de otros efectos como puede ser el calor. ¿Sí? Semiconductores. Sí es un tema BI, por cierto. Ese tipo de elementos que igual es una piececita electrónica tal cual. Puede ocurrir que tengamos la corriente y el voltaje. Entonces, empezamos a variar el voltaje, vemos la corriente y encontramos algo así. Digamos, así, luego así. Esto es muy de pruebas experimentales. ¿Sí? Yo puedo agarrar una batería y alimentar un elemento a ver si cumple con la ley de Ohm, que sería la pregunta, ¿cumple con la ley de Ohm? ¿Es la gráfica una recta? Si yo veo esto, diría bien, pues es que aquí, pues cumple más o menos, ¿no? Digamos, hasta aquí cumple con la ley de Ohm, es una recta. Pero luego después empieza a variar. Como empieza a inclinarse, ¿sí? Debo decir que R disminuye. Disminuye conforme el voltaje crece. Hay resistencias que así funcionan, porque las necesito que funcionen así, ¿sí? Con semiconductores. Básicamente, los termistores. La resistencia cambia con la temperatura. Están diseñados para eso, no es algo malo. Le saco provecho a ese aparatito, a ese dispositivo, justamente para aprovechar, ver cómo va a operar conforme se caliente, porque yo voy a detectar que la resistencia cambia, que se llaman termistores. Y los LDR, Light Dependent Resistance, resistencias dependientes de la luz. ¿Sí? Estos cambian la resistencia con la luminosidad. Bien, ¿para qué se usan los termistores? Un termistor se usa para dispositivos en los cuales la temperatura debe ser controlada. Los lavavajillas, por ejemplo. Las secadoras de ropa, pensando un poco en las que las hay eléctricas. Las de gas, ¿sí? Las secadoras de ropa. A ver. Están constituidos por un tambor giratorio. Ese tambor giratorio hace que la ropa húmeda que colocaron
esté girando y se le aplica calor para que se seque. Aquí tiene el tambor, ¿sí? Y esto gira. Entonces tiene algo aquí que los técnicos le llaman la antorcha. ¿Sí? La antorcha es literalmente eso, hagan de cuenta un sopletón que cuando prende, cuidado. Hagan de cuenta como los calentadores de paso de agua. Se ve que tienen agua normal o más bajo, medio y alto. Si le ponen el control de agua de paso en el máximo, prende esa cosa que se andan quemando en la regadera. Entonces, es una antorcha. Entonces, esto calienta el tambor. Al estar girando se va distribuyendo la temperatura, pero en ciertos periodos se apaga, porque si no, la ropa se quema. Y es una falla muy común de los secadoras. Cuando van los técnicos, ya fíjese que está muy raro eso. La ropa tiene como que manchitas café, rayitos de color café. Son quemaduras. Se está quemando porque están fallando los termistores. No se está apagando la antorcha cuando debe. Entonces normalmente tienen 5 termistores ubicados en diferentes posiciones. Entonces, ¿qué función tiene? Que al calentarse el tambor, la temperatura la detectan los termistores y en cierto momento se abren, o sea, se desconectan. Estos termistores normalmente traen impreso un valor que puede ser, por ejemplo, 220 grados centígrados. Quiere decir que al llegar a 220 se desconecta, se abre. Entonces, al abrirse, la corriente cesa y se apaga la antorcha. Cuando se compran aparatos electrónicos de uso doméstico, cualquier tipo de cosa, hay gente que es muy sofisticada. Me compré un aparato eléctrico que está hecho en Francia, o es alemán, qué maravilla. Cuidado, porque muchas veces al comprar cosas muy sofisticadas, hay desencargo de las refacciones y eso pasa con cosas como secadores. Si no sabe que el fermitor está dañado, se quemó, ya no sirve. Y varios lo buscan y no hay. Entonces el vendedor referido dice, ¿sabe que no lo tengo? Pero tengo uno que es de 230. Ese que le sigue y ese que hay. Y no va a encontrar otro. Pues no me sirve. Porque si a 220 tiene que apagar, si este se apaga a 230, se va a seguir quemando la ropa. ¿Qué se hace luego? Para atrás, ¿cuál tienes? Pues tengo 210. Pues no hay de otra. Que se apague antes. No es lo mejor, ¿por qué? Porque se va a apagar antes de lo debido y a lo mejor la ropa va a quedar un poco húmeda. Por eso, este, lo confiable. Compren Mave, cosas hechas en México. Que la planta esté en Querétaro y piden la piel y se las mandan, porque si no, realmente esto es un relajo, ¿eh? Las refacciones. Eso es un termistor. El RDR, esto es una resistencia que varía con el brillo, con la luz. ¿Para qué se usa? Para fotografía. Las cámaras y eso ya ven que se ajustan al brillo. Tienen un RDR que al recibir a captar la luz, la resistencia cambia y eso hace que en el circuito cambie la corriente adecuadamente. O sea, son cosas muy, muy adecuadas, tienen una aplicación, esos tipos de resistencias. Y las gráficas no son rectas porque cumplen con el EDON al principio, pero luego como que se empieza a variar. Lo voy a mostrar aquí enseguida ese tipo de animalejos, cómo funcionan. Insisto, son temas BI, ahorita les digo por qué y hasta dónde. Miren, ahí vamos. Ok. Voy a compartir pantalla. Fíjense. Este es un termistor. ¿Sí? ¿Cómo funciona? Vamos a ver. Este es un multímetro que les mencioné. Aquí dice DSB. Corriente es para medir voltaje en CD, corriente directa. Pilas de linterna y eso, voltaje. Y aquí vienen los valores de las escalas. 1220, depende de qué es lo que vayan a medir. ACB, el voltaje de corriente alterna.
como las casas. Regla de oro, cuando van a medir un voltaje y no saben cuánto es, si es mucho o poquito, pongan esta perillita al voltaje más alto. Por ejemplo, acá le ponen 750. Si marca casi que cero, pues pónganle 200. Porque si le ponen una escala más baja de la que va a ocurrir y lo conectan, se puede dañar como para echarlo a la basura. Entonces siempre es es preferible tomar la escala más grande. Y luego, esta es corriente eléctrica. Acá son volts, aquí son amperes. Desde la más pequeñita, 200 microamperes. Y luego están 2000, y ahí va. Máximo 10 amperios. Esas ya son palabras mayores, ¿eh? 10 amperios. Muy bien. Estos son para medir frecuencias, que no nos importa. Ya, estas son las resistencias, para medir resistencias. 200 ohms, 2000, 20.000, 200.000, etcétera. Entonces se llama multímetro, pues porque puede medir cualquier cosa. Se conectan dos cables, uno al común y el otro, que ahí no se ve. Estos son dos conexiones para poder realizar la medida. Entonces aquí tenemos agua caliente, agua fría. Y se llama, es el termistor, aquí está. Y a ver qué pasa. Agua fría. Vean la lectura. Vean la lectura. Y resistencia. Ahora agua caliente. ¿Cachan? Abajo. ¿Sí? Los Profe, termis, dime. pero, o sea, no debería de ser al revés, entre más caliente, más resistencia, como nos enseñaste con la secadora. ¿Cómo? O sea, ¿con qué? Perdón. Con la secadora nos enseñaste que No, entre más... pero yo nunca dije eso. O sea, No, no, no. es un A, caso. a mayor temperatura, menor resistencia. ¿Sí? Y aquí se puede ver. Agua caliente, menor resistencia. ¿Sí? Profe, Dime. ¿y eso se debe a que, o sea, cuando algo está caliente, pues hay más espacio entre las moléculas o a qué se debe? Más bien, a mayor cantidad de calor, las moléculas se mueven ya con cierta velocidad y eso favorece a que los electrones circulen más fácilmente. Concretito, a mayor temperatura, menor resistencia. Y de hecho en el dibujo que puse allá arriba es lo que ejemplifiqué con esta curva, ¿verdad? Que conforme aumentaba el voltaje, cabe esperarse, la corriente crece, se calienta y la resistencia decrece. La pendiente se empieza a elevar aquí. Muy bien. Y luego, ahí vamos. Mm, ok. Ahora vamos a ver el LDR, la resistencia que depende del brillo. Ahí va. Chiquitita, ¿verdad?
¿Ok? Pasó lo mismo, ¿sí? Al aumentar el brillo, la resistencia del LDR disminuyó. Bueno, esto que acabo de mencionar lo han preguntado en las pruebas del BI. Aguas, ¿sí? Tanto los termistores como los LDRs, cuando aumenta la temperatura en el termistor o cuando aumenta el brillo en el LDR, las resistencias disminuyen. Eso es lo que, no más detalles, pero eso es lo que pueden preguntar en las pruebas BI. ¿Está bien? ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, seguimos. Ahora, a un lado eso. Regresemos a los conductores. Conductores. Estoy diciendo materiales ómicos. Pensemos que tenemos un alambre recto. Cobre, por ejemplo, plata, lo que Dios quiera. Esta varilla tiene un área A de sección transversal y de largo mide L metros. ¿Puedo yo calcular la resistencia de ese conductor con estos datos? Debe poderse porque, miren, si la varilla es más larga, la resistencia debe ser mayor porque los electrones que están cruzando la corriente va a batallar más con la resistencia porque hay más material que cruzar. Yo puedo esperar que la resistencia sea proporcional al largo. Más largo, más resistencia, pensando en un metal. ¿Qué hay con respecto al área? Bueno, aquí al revés, porque si el área crece, si se vuelve más grueso, ¿sí? Más ancho, pues tengo mayor espacio por donde los electrones puedan circular. Eso quiere decir que es como un túnel. Un túnel más ancho permite que las personas pasen más fácilmente que si es más angosto. Entonces, el área de la varilla debe ser tal que entre más ancha sea, la resistencia debe ser menor. La dependencia con respecto al área de la varilla ha de ser que es inversamente proporcional con el área. Juntando estas dos cosas, la resistencia es proporcional al largo inverso por el área. Reemplazamos el símbolo de proporcionalidad por una igualdad de una constante, ρ, L sobre A. Esta ρ se llama resistividad. Resistividad. Depende del material. Esto hace la diferencia en que tengamos un alambre de cobre, de hierro o de plata. Y está tabulado. Si vemos la expresión, despejamos ρ, me queda R por A sobre L. La resistencia se mide en ohms, el área en metros cuadrados, longitud en metros. La resistividad se mide en ohms por metro. Un posible tema de investigación, aunque pues tiene sus detalles porque ya ven que la pandemia, pero se puede medir la resistividad de un conductor. ¿Cómo? Teniendo un multímetro, esos multímetros como el que les mostré, hay de muchos precios, ¿no? Pero Stenen tiene un multímetro que vale como 100 pesos. ¿Ya? Son de color amarillo. Son muy baratitos, son buenos, son buenos. Es un tipo de multímetros. Medir el largo, medir el área y ver la relación teórica, también experimental, entre la resistencia
y las diferentes longitudes de cable y el área y obtener la resistividad. Es un posible tema de investigación que todavía esté perdido con respecto. Bien, pues con esto yo puedo calcular la resistencia de cualquier material. A ver un problema. Escriba. Calcular la resistencia de un alambre de 1.2 metros de largo, cuyo radio es de 2 milímetros y es de cobre. La resistividad del cobre es de 1.72 por 10 a la menos 8 con metros. Por cierto, les comento, no es tema BI, ¿sí? Pero les comento que la resistividad tampoco es tan constante como lo estamos manejando. Resulta que la resistividad depende de la temperatura, caramba. Hay una relación, ¿se acuerdan lo de dilatación? Bueno, hay una expresión idéntica, pero esa es resistividad. Resistividad a 20 grados centígrados, y esta alfa se llama coeficiente de variación de la resistividad con la temperatura. Tómala. Y hay una tabla de valores donde me dice cómo cambia la resistividad del cobre a diferentes temperaturas. Este es el estándar a 20 grados. Pero insisto, no es tema de ahí. Nomás documento. Que todo cambia y todo cambia. Entonces, bueno, nosotros vamos así. ¿Cuál es la resistencia entonces de ese alambre? Rho L sobre A, pues es 1.72 por 10 a la menos 8 ohms por metro. Esto es multiplicado por el largo, que es 1.2, entre el área, que es pi, por 0. No, bueno, por 2, por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. (1.64 por 10 a la menos 3 ohms? O sea, 0.00164 ohms. Muy pequeña. Les comento, si ustedes van a comprar una resistencia para un circuito, no sé si ahora las haya, pero cuando las utilicé en mis tiempos que me ponía a hacer armados circuitos, la resistencia más pequeña en el comercio era de 2 ohms. La más pequeña. De 1, no bien. De esto, olvídenlo. Entonces, es muy pequeña, una milésima de ohm. Lo comento, ¿por qué? Pues porque vamos a ver más adelante, y esto es seguramente mañana, cuando armamos circuitos eléctricos, decimos, bien, yo tengo una batería, el símbolo de batería es este, ya lo mencioné, voltaje. Entonces, esto le voy a conectar una resistencia, así, R. Digamos que esta resistencia es de 2.3 kilo ohms, que son 2300 ohms, más que razonable. Y esta batería tiene un valor de 12 voltios. Entonces, cuando se diseña el circuito y vamos al laboratorio, dirían, un momento, pero espérame, la resistencia es de 2.3. ¿Qué pasa con los alambres? Pues son alambres.
Usamos alambres para conectar los elementos. ¿Qué pasa con ellos? Estos alambres que utilizan para conectar los circuitos son resistencias despreciables, porque si con 1.2 metros tengo esta resistencia, ¿qué pasará con 30 centímetros? Caramba, todavía es menos. Entonces, en electricidad se dice que estos cables conectores son cortocircuitos. ¿Qué significa? Que para efectos eléctricos, este punto, este punto, este punto, este punto, este punto son idénticos. ¿Por qué? Porque no cuesta nada mover la corriente a través de estos tramos porque la resistencia es muy pequeña. Entonces, simplemente no se toman en cuenta. A menos que manejemos voltajes muy pequeñitos. ¿Qué les gusta de un voltaje de 1 voltio? Y lo que representa esta resistencia es una bocina. Y somos medios musiqueros, nos gusta la música de gran calidad y queremos conectar la bocina a cierta distancia del aparato y todo eso. Si el voltaje es muy pequeño, la corriente también lo es. Y la información que transmite pues es muy delicada para que pueda reproducir el sonido fielmente. Y ahí sí, si le ponen alambres muy largos, la resistencia empieza a influir. Allá cuando estaba ya en la secundaria, hace años, un día conecté un estéreo, una bocina que estaba en mi cuarto, a una distancia de 2 cuartos donde estaba el aparato. Entonces me compré los cables, lo armé. ¿Qué fue lo que pasó? Que le subía el volumen al máximo al aparato y la bocinita apenas se oía. ¿Por qué? Porque era tan largo el cable que la resistencia, si sea minúscula, afectaba los valores de corriente que eran muy pequeños porque el voltaje que le salía a las bocinas es muy pequeño. El voltaje de salida de la computadora por los audífonos es pequeño. Los aparatos son voltajes de orden de 1 voltio, vamos. Entonces ahí sí el conector afecta. Por ende, cuando tenemos equipo de sonido, de video, de gran calidad, y queremos poner conexiones que reproduzcan lo mejor que se pueda sin pérdidas, yo necesito utilizar cables que tengan una resistencia muy pequeña, una resistividad muy pequeña. El cobre tiene esa resistividad, el hierro es más malito, tiene la mayor resistividad. ¿Cuál es el mejor material para hacer conexiones que tenga la menor resistencia porque su resistividad es lo más pequeña posible? El oro y el platino. El oro, es más, el platino es mejor que el oro, ¿eh? Mejor. Pero bueno, digamos, oro. Cuando ustedes van a comprar cables en estéreo para sonido, para video, y yo no quiero unos conectores de audio, y el vendedor le va a decir, ¿cuáles quieres? ¿Están estos que valen 20 pesos? ¿O están estos que valen 300? Los 300 dice recubiertos de oro. Literalmente es oro, ¿eh? Ven el cable color dorado y tiene oro. Porque la corriente eléctrica finalmente circula por donde le es más fácil. Se va por la orilla. Y si el recubrimiento es oro, la resistividad es la más pequeña que puedan pensar y la calidad de sonido va a ser impecable. Entonces compren cables, los hay en internet y esteren y eso, que sean recubiertos de oro, páguenle más, pero van a tener la mejor calidad posible en la reproducción. De platino nunca he visto, la verdad. Es muy caro el platino. ¿Dónde se usa? En las conexiones de las computadoras. Los microprocesadores, la electrónica de la computadora siempre va a tener platino. Porque hay partecitas este, que se necesita un voltaje muy específico. Muy específico. Y si le ponen un cable diferente, varía y ya no funciona la computadora como debe. Tiene conectores de platino. Por eso cuando alguien desecha una computadora, recogen la computadora, la llevan a una planta procesadora y normalmente de la basura de esas plantas salen camiones blindados bancarios, porque procesan el equipo que van a desechar y extraen el platino, que es carísimo, y lo sacan en barras. Entonces, cuando lo sacan de la planta, llevan guardias armados, porque es muy caro el platino que se usa en las conexiones. ¿Preguntas? Profe, ¿la Hey, gravedad puede afectar la resistencia o no? O sea, si tengo de que una no, bocina en el techo y un conector en el piso y le conecto un cable hacia arriba, ¿puede aumentar la resistencia o no? no creo. ¿Por qué?
Me, Pues me no sa- sé. me sacaste de onda. ¿No? ¿Por qué? No me digas que porque pesan los electrones, no, para nada. ¿O qué? ¿O por qué sería? Pues según yo, tal vez fue el peso, sí, pero no, no sé. No, 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 para nada, para nada. Es un tema muy interesante, no me refiero a eso que estás diciendo, sino en general, la resistividad, medir la resistividad de algún material conductor, pues puede ser un tema interesante, pero ya estamos en la vía de la cual ya hay que darnos prisa con el proyecto de investigación. Muy bien, pues mañana empezamos a ver circuitos eléctricos, van a divertirse mucho, van a ver. Ok, los veo mañana. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos, profe.